El Señor condena la religiosidad. Ojalá tuvieras en Isaías capítulo 1, versículo 10, Señor condena duramente la religiosidad. Y es interesante, bueno, la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana es, ¿estás hoy persiguiendo a tus discípulos como yo persigo mis estudiantes? ¿Cómo estás con los discípulos tuyos que no quieren venir a la iglesia y que tú los invitas? ¿Los estás persiguiendo? ¿Los estás correteando? ¿Cierto? ¿O no? No estás en esa posición de corretear a nadie, entonces ubícate en esa posición porque ese es el trabajo que nos toca, créeme. Si tú no has tenido discípulos, te sacan una excusa, es igualito que en la universidad. Los discípulos te sacan una excusa, no van, que hoy no puedo, que hoy se murió no sé quién, que hoy no sé cuándo, que hoy se enfermó no sé quién, mi hija tiene tal cosa. El pastor, pobre trabajo, ese es otro trabajo, ¿no? Ese es otro trabajo difícil, que la gente quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser pastor. Trabajo difícil. Le toca hacer lo mismo que a mí en la universidad, igualito. Preocupado por la vida espiritual de la gente, por qué no vienes a la iglesia. Y a veces seguramente nos pasa que nos molestamos porque, oye, pero ¿cómo es posible que él necesita eso y ni siquiera viene a la iglesia? Son cosas que nos pasan, ¿no? Y uno está en esa situación. O si eres discípulo, de pronto estás en la posición de discípulo y estás siendo un discípulo de esos duros que le cuesta, ¿no?, llegar a la iglesia, ¿cierto? No en la posición del maestro, sino del discípulo que ya caminas por inercia, que vienes porque te obligaron, pero que no vienes. Entonces yo quiero hablar de eso esta mañana. El Señor condena duramente la religiosidad de Israel. Y es interesante que en los peores momentos de la nación de Israel era cuando más actividad religiosa había. O sea, cuando más activos eran en los ritos, en las fiestas, en las cosas, más el Señor condenaba su poca capacidad de acercarse sinceramente. Y no era que no iban, hacían, guardaban las fiestas. Miren lo que dice este pasaje es durísimo. Las memorias de los profetas preexílicos, como Isaías, Amós, Oseas y Miqueas, están yo solamente voy a tomar Isaías. Dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oye, le está hablando a Israel, pero les está diciendo que ellos son... Óigame, si les está diciendo que son como Sodoma y Gomorra, es porque, bueno, fíjate, mucha gente piensa que es porque Sodoma y Gomorra y que ahí hubo pecado sexual, no sé qué, no es por eso nada más. Yo les voy a demostrar hoy que Sodoma y Gomorra no fue destruido únicamente por pecado sexual. Me van a dar cuenta que no es así. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor, y de la grasa de los animales engordados, la sangre de los toros y corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? El Señor pregunta, pero ustedes ¿por qué vienen? Imagínate. ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto, dice, una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. No tienen las manos llenas, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista. Sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Cuando yo leí eso dije, Dios mío, o sea, a Dios le interesa el corazón, pero está cansado de lo superficial. Está cansado de lo que no viene de un corazón limpio. Entonces compara a Israel con Sodoma y Gomorra. Y en Ezequiel 16:49, él dice cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. El profeta Ezequiel dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Entonces, fíjense que el tema de Sodoma y Gomorra no fue tanto la parte sexual. Fue una nación que había perdido el norte, que había perdido el sentido, una sociedad que se había descompuesto. Entonces, los sacrificios debían ser una señal externa, pero de algo que estaba pasando adentro.
Los sacrificios, las señales externas eran vacías para Dios. Es lo que está diciendo, esto es muy vacío. Lo que tú haces no me llena, no me representa. Pero lo peor de ese pasaje está en el versículo 15, cuando dice que Él no quiere comunicarse con ellos. Y a mí eso me pareció muy fuerte. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de una parábola de Jesús en Lucas 18:10, cuando dos hombres subieron al templo a orar. Y Jesús dice, Lucas 18:10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Cuando yo me doy el crédito a mí mismo de un supuesto caminar espiritual con Dios, entonces es fácil despreciar al otro por su supuesta bajo y nivel carnal de acercarse a Dios. Es completamente posible dirigir tus palabras a Dios y que Dios no escuche. Pero en realidad está orando, dice aquí, consigo mismo. Eso me pareció muy fuerte porque ¿cómo pierde uno el tiempo orando consigo mismo? Tu actitud, la actitud de uno es hágase tu voluntad o mi voluntad. A mí esto me pareció, y lo decía porque me pareció bien fuerte, que nosotros sigamos como por inercia a un camino y ya no sintamos nada, ya nos da igual. Y yo quiero hablar de mí mismo, porque quiero reflexionar sobre lo que pasa a veces en nuestro corazón esta mañana. Todos hemos sido permeados de alguna forma por la religiosidad. Cuando no entendemos una cosa, lo sagrado para Dios es el ser humano, es el hombre. No son las tradiciones, no son los ritos, yo no sé qué cosas se han convertido para ti en tradición o rito, pero lo sagrado para Dios no es nada ritual que nosotros podamos hacer. Lo sagrado para Dios es nuestro corazón. Cuando no entendemos que lo sagrado para Dios es el ser humano, fracasamos en toda actividad religiosa que hagamos. Toda actividad religiosa que hagamos no tiene sentido. No, que yo oro 20 horas al día. Y eso no tiene ninguna implicación alrededor de las personas que me rodean. Decía mi jefe en esa reunión que tuvimos, porque mi jefe asiste y él decía, esta semana me pasó algo. Me encantó porque ella misma hizo reflexión de lo que estaba pasando con su vida cuando le compartí esto. ¿Y sabes qué me dijo? Esta semana llegó una profesora con una cara, sentía que le pasaba algo, pero yo le pregunté, ¿por qué no me has entregado esto? ¿Por qué no me has entregado esto otro? ¿Por qué no me has entregado? Y después alguien se acercó y me dijo, lo que pasa es que la profesora tiene una hermana que tiene un cáncer que está en un nivel avanzado, por eso la profesora está así. Y me dice mi jefe, yo me sentí tan mal, pero tan mal, porque yo no la entendí. Para mí no era importante el ser humano, sino que me entregara la tarea. Y ahora que tú me dices eso, yo me pongo a pensar en qué nos convertimos a veces cuando el prójimo no vale, cuando lo que le pasa al de al lado ni siquiera me duele, cuando el que me cuenta lo que está pasándole en su vida, me da igual. Imagínate que alguien te cuente lo que le está pasando y tú digas, bueno, sí, sigue orando. Algo está pasando, así vengas a la iglesia todos los domingos, algo está pasando en el corazón porque no está bien. No está bien que me dé igual. No está bien que no pueda decirle, vamos a orar y que te puedo ayudar. No está bien que no pase eso. Lo normal es que deba pasar eso. Entonces ella me dijo eso y a mí me encantó porque digo, esta señora no va a la iglesia, no es cristiana, no es, y está aquí con nosotros y está diciendo, yo me equivoqué. Después le escribí, ¿sabes qué? Le voy a escribir y le voy a decir que me disculpe, que me perdone. Yo digo, wow, qué impresionante la capacidad que tiene una persona de decir. Yo dije, sí, Jesús es nuestro modelo. Y yo quiero mostrarles esta mañana una historia de Jesús que está en Lucas también, Lucas capítulo 6. Lucas es especialista en mostrar estas historias y narra una historia de gente religiosa y de cómo Jesús cambió esa forma de ver las cosas. Cuando se ha perdido de vista al hombre en las actividades de la fe, nos extraviamos del camino. Como pasó con los fariseos,
Saben, estos días en la serie esa de Chosen, hace varios días no lo vi, los discípulos iban caminando, tenían hambre y cogieron unas espigas y se las hicieron así y se las comieron. Y los fariseos dijeron, pero tus discípulos ya cosechan espigas. Y Jesús les responde, esa es la historia que quiero leer. Dice, un sábado, empieza Lucas diciendo, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaron para comérselas. Por eso, algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer el sábado? Y Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David? Peor, en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo les es permitido a los sacerdotes comer. Y les dio también a sus compañeros. El Hijo del Señor es Señor sobre el sábado. Y contó una segunda historia, dice, otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso en pie. Entonces Jesús le dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y Jesús se quedó mirando a todos los que los rodeaban y le dijo al hombre, extiende tu mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Lucas termina esta sesión juntando dos controversias en su narrativa. No hay un tiempo ni definido ni un escenario. El escenario que tiene es un escenario rural primero. Primero ellos están en el campo y comen unas espigas de trigo. Y luego el escenario ya es más citadino en la sinagoga. Estaban en la sinagoga. Pero a mí una cosa que me impresiona es la omnipresencia de los fariseos. Están en todos lados. Y eso es normal porque Jesús, desde que empezó su ministerio público, y también lo muestra la serie, los sacerdotes, los fariseos, empezaron a seguir mucho su vida pública y su enseñanza. Ellos estaban en Jerusalén, pero de vez en cuando los mandaban a revisar qué enseñaba, cómo enseñaba. Por eso es que usted ve tanta omnipresencia de los fariseos, porque cómo es posible que se den cuenta que un tipo agarra o que hay un tipo allí en la sinagoga, bueno, que no debería estar el tipo en la sinagoga porque estaba enfermo, no lo aceptan. Entonces, me impresiona la omnipresencia, la religiosidad de esta gente. Se enfurecen y pierden de vista al ser humano, se molestan. Oiga, yo le pregunto a usted esta mañana, si eso pasara aquí esta mañana y usted ve que la mano de una persona se le arregla, ¿usted qué hace? Te aseguro, dice, gloria a Dios. Usted no se molesta, lo último que usted va a hacer es molestarse. ¿Por qué le llega a molestar a una persona una situación como esta? Es tan grande su religiosidad, es tan grande lo que ellos están viviendo, que se enfurecen, pierden de vista al ser humano. Las necesidades básicas del ser humano no les importan el comer, la salud, que son cosas básicas. Cuando Jesús inició, cuando deberían estar celebrando, se enfurecen porque una persona fue restaurada. Lo paradójico de este asunto es que la oposición más férrea, y esa es una enseñanza para nosotros. El religioso siempre está en todas partes. Siempre por alguna razón está viendo lo que tú estás haciendo. Entra a Facebook, mira dónde está el hermano en Facebook. Mira, siempre está viendo. Es que nunca está viendo su vida. Está viendo la vida del otro. ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Mira al hermanito. Y no mira su pecado. Está mirando el pecado del otro. Impresionante. Eso le pasa al religioso. Nunca está pendiente de su vida. ¿Sabe? Tiene unos problemones en su familia grandísimos. Y está pendiente de la familia del hermano. Mira el hermano, la familia del hermano. Mira la familia del hermano. Uy, eso es un pecado mortal.
Eso, yo no sé cómo él acepta eso en su familia. En mi familia a veces pasa que muchas de mis familiares se meten mucho en la vida de otros, ¿no? Cuando yo veo cómo ellos están creando sus hijos, yo digo, pero tienen una viga grandísima en sus ojos, ¿por qué se meten en mi familia? O sea, ¿por qué me dicen cómo hacer las cosas acá? Que se los agradezco, pero no, deberían estar muy ocupados haciendo su trabajo, ¿no? Entonces eso fue una cosa que me llamó la atención cuando veo la omnipresencia de los fariseos, porque pasa con los religiosos, se dan cuenta de todo, no le quitan la mirada al hermano, están aquí y están diciendo, esa enseñanza es como para el hermano tal. Eso le está cayendo ahora mismo a no sé quiéncito, Dios mío. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es abriendo nuestro corazón para decir, Señor, si aquí hay algo, porque yo no lo sé todo, y aquí hay algo de religiosidad, sácalo. Yo no quiero eso en mi corazón, no quiero dañarme. Eso es lo que debería estar pasando en el corazón de nosotros. Lo paradójico de este asunto es que la oposición más férrea que recibió Jesús fue de los sectores más religiosos, quienes debían entenderle más, quienes debían conocerle más, fueron los que más se opusieron. Son las personas que más hacen oposición. Lo mismo pasa en las iglesias hoy. Las personas que más hacen oposición son las que más saben. Son las que ven al pastor y dicen, no, pero el pastor no está haciendo las cosas como son. Son los ancianos de la iglesia. Y me decía alguien esta semana, que me llamó, me dijo, está pasando esto en mi iglesia, no sé qué, y me contó más o menos la historia, porque me invitó a compartir la palabra allá, en su iglesia, y me contó eso, me contó esa situación. Los hermanos que tengo muchas veces, los voy a invitar a una reunión para que tú compartas una palabra alrededor del tema este. Esto está pasando en mi iglesia. Y yo decía, fuerte, él me contaba las luchas, me dice, la gente que más se me opone a veces es la gente que tiene mucho tiempo en la iglesia. Y están allí los que más saben, los que más deberían apoyarme, levantar la mano y decir, hey pastor, te apoyamos, son los que más se me oponen. Y eso le pasa al pastor y pasa en las iglesias hoy. Yo quiero que sepan. Eso no solamente pasaba aquí. Un amigo que conozco y que es muy especial en el evangelio, habla de los desconectados. Dice, hay gente que no se conecta con el mensaje de Cristo. Y en el tiempo de Jesucristo, los fariseos no se conectaron nunca con ese mensaje. Ese mensaje nunca lo aceptaron. Los fariseos, los saduceos, todas esas cuestiones religiosas, ninguno aceptó ese mensaje. Se desconectaron totalmente. Lo que decía Jesús, que a mí me encanta Nicodemo, y lo vi también en la serie, cómo Nicodemo con todo su ropaje religioso se acerca a Jesús y concilia el mensaje. Dice, tú eres el Cristo. O sea, Nicodemo lo tenía claro, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y una vez escuchaba a un judío, la pregunta era, ¿por qué los judíos no aceptan a Cristo hoy? ¿Y saben qué dicen? Que porque el Mesías debería venir a traer paz a toda, que esa es la característica del Mesías, que él debería haber traído la paz con las naciones. Esa es la razón por la que ellos no toleran que Cristo sea el Mesías. Dice, un hombre que, ¿sabe qué decía? Decía, un hombre que dice que ha venido a traer división en la familia no puede ser el Mesías, así decía. Y yo decía, es duro. Y era un hombre que sabía de estos judíos ortodoxos. No puede ser el Mesías. Pero no leyeron Isaías. Cuando hablaban del siervo sufriente, no leyeron. No leyeron que el Mesías no vino a liberar nuestros corazones del pecado. No leyeron eso. Y eso me pareció fuerte. Entonces, lo veíamos ahorita en el relato de cómo saber que soy en verdad una persona que practica una espiritualidad o soy meramente un religioso. Para Dios lo sagrado es el ser humano, porque el ser humano lleva su imagen. Por eso el énfasis de Jesús en esta historia que leímos, lo importante no es el sábado. Lo importante no es el sábado, porque el sábado no fue hecho para el hombre fue hecho para el sábado. O sea, al revés, ¿no? Lo dije al revés. Lo importante no es el sábado. El sábado fue hecho por el hombre y no el hombre a causa del sábado.
O sea, realmente, ¿usted sabe por qué se hizo el sábado? Para descansar. En estos días nos invitaron a una actividad de descanso. La Universidad donde trabajo en Barranquilla nos invitó en Cajacopi el descanso, allá. Éramos como 10, pero nos dieron un almuerzo, nos atendieron como si fuéramos, mejor dicho, unas personalidades. Y nos hicieron unas dinámicas. Y entendí una cosa, entendí que el trabajo que hacemos es duro, pero que a veces algunas de estas entidades piensan en el bienestar tuyo y dicen, no, ellos están en un proceso de acreditación, entonces vamos a llevarlos a un descanso para que se oreen, para que piensen en otras cosas, para que nos dijeron el celular, lo primero que tienen que hacer es desconectarse del celular, pónganlo por allá y no quiero ver celulares, vamos a hacer dinámicas aquí, nos metieron en un sitio, nos dieron comida hasta que nos cansamos y yo estaba pensando por qué existía el sábado. El sábado existió para que el hombre descansara. Usted sabe que usted tiene que descansar. Si usted no descansa, algún día va a colapsar. Todos estos problemas de salud mental que hoy hay que usted ve, la depresión, la ansiedad, son problemas que tienen que ver con eso, con no descansar. Y para Dios era importante el bienestar del hombre. Entonces cuando uno ve a Jesús haciendo un milagro, cuando yo lo veo haciendo el milagro, Él está buscando el bienestar del hombre que está enfermo. Él está buscando el bienestar de su grupo de compañeros. Y yo no entiendo por qué les molesta. No entendieron el sentido del sábado. En el texto de Isaías decía que se convirtió en una sociedad que, a pesar de ser el pueblo de Dios, no sabía tratar a su prójimo. Eso es lo que dice el texto de Isaías. Lo vamos a leer al final para que lo vean. Ahí dice, ustedes no saben tratar a su prójimo. Se han deshumanizado. Mire, en estos días un profesor amigo mío le dio un infarto. Estaba jugando fútbol. Yo por eso no juego fútbol ya a estas alturas. Porque yo no sé si tengo una arteria tapada, ¿sí? Se puso a jugar fútbol y se creía Lucho Díaz. Y de pronto, como él es profesional de la salud, se fue sintiendo mal, el dolor lo cogió el brazo aquí hasta arriba y dice, estoy infartado. Él vive en Serena del Mar, se fue caminando a la clínica Serena del Mar y le dijo al médico de turno, estoy infartado. Hazme las pruebas para que vea. Usted lo que tiene es un dolor, hombre, usted no tiene infartado. Estoy infartado, yo soy profesional de la salud, yo sé cómo son las manifestaciones de un infarto. Lo tuvo 2 horas ahí sentado. Lo que él no sabía que la esposa de él es la que maneja toda la parte legal de la empresa y él también es un referente o sea, él no le dijo quién era, solamente se sentó como un usuario cualquiera en Serena del Mar. Y dice que 2 horas, le dio 2 acetaminofén, tómase esos 2 acetaminofén y ya. Le dijo, estoy infartado, si me pasa algo, va a ser tu responsabilidad. Lo dejó 2 horas allí, le mandó a hacer las pruebas de las enzimas cardíacas y cuando llegó el examen, señor, usted está infartado. Señor, usted está infartado, vamos para la UCI. Le hicieron un cateterismo, le hicieron todo. Oye, le está diciendo que está infartado, póngale atención, pero a ese nivel llega la deshumanización en Serena del Mar. Yo digo que se queda para los pobres. Entonces yo ahí me puse a pensar en que pasa en todas las áreas de la vida. Nos deshumanizamos a un nivel tan terrible que ya el prójimo nos da igual. Y es lo que pasa en la fe, y no puede pasar en la fe, porque el día que en la fe nos pase que el prójimo nos dé igual, somos una partida de religiosos y no tenemos remedio. Esa palabra fariseo antes no tenía esa connotación, era una palabra buena, pero si a ti te dicen hoy fariseo, eso es una ofensa. La palabra gentil también tenía esa connotación. Ahora, ¿cómo trataba Israel al leproso? ¿Cómo era el trato con el leproso? Era una ley sanitaria de protección. Pero ¿a dónde la llevaron todas estas autoridades religiosas? ¿A dónde llevaron a qué nivel llevaron eso? El leproso se acercaba a 50 metros y le tiraban una piedra. No te acerques. A mí me encanta Jesús porque ve el leproso de Marcos en el camino y el tipo se le arrodilla. Esa escena es hermosa. El tipo se le arrodilla y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo imagino con todas sus llagas y todas sus heridas, tirarse en el suelo no era una cosa. Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice, sí quiero, sé limpio.
Dicen todos los pasajes que tuvo compasión de él. Dice, tuvo compasión de él y se acercó y lo sanó. Lo tocó y lo sanó. La mujer del flujo de sangre, que te aseguro que no era fácil acercarse a Jesús y tocarlo, mucho menos, porque lo iba a contaminar según la... Nada, el leproso era excluido de su familia. La única que podía visitarle era la esposa. Si ella no pedía el divorcio, porque ella podía pedir divorcio y divorciarse de él y ya, yo no voy a andar con un leproso. El leproso del Evangelio de Marcos es la esencia de lo que nosotros debemos hacer, o sea, cuando Cristo se acerca. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, y encontramos que hay un leproso en Siria que se llama Naamán, no era judío. Oye, el leproso de Siria era ministro de defensa. En Israel era basura, pero en Siria era ministro de defensa. Y entonces estos no son los hombres de Dios, estos no son los que tienen a Dios en el corazón. ¿Por qué lo tratan así? ¿Por qué tratan así a la gente? ¿Por qué son así tan excluyentes? ¿Cómo que el pueblo que no conoce a Dios tiene más sentido de dignidad que el pueblo que conoce a Dios? ¿No creen que eso pasa hoy también? ¿No creen que eso pasa? ¿No han escuchado eso? Que a veces hay gente que no conoce a Dios y tiene más misericordia por el desvalido que nosotros mismos a veces. Que vemos la situación que está pasándole al hermano y tú ves al que no es cristiano, que ni conoce a Dios ni viene a la iglesia, y tú no lo ves que lo acoge, lo arregla, le paga, le ayuda. A veces pasa, ¿no es cierto? Y nos debería dar vergüenza ahí, en ese momento, cuando lo vemos. Porque quien debería tomar el liderazgo y la bandera somos nosotros. Somos los que tenemos el Espíritu de Dios, ¿cierto? Somos buenos para el culto, pero malos para tratar al otro. Somos buenos para el culto, para cantar, somos buenos para todas esas cosas. Te preguntan, somos buenos para orar, nos ponen a orar. En todas partes nos ponen a orar. Nos dicen que ora, tú que eres de la iglesia. Pero somos malos para tratar a la gente. No tenemos misericordia a la gente. A veces la gente se equivoca y la tratamos con dureza. Muy duros. ¿No nos pasa eso a nosotros? Yo lo digo porque me pasa a mí. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando yo me pongo a dudar si debo dejar seguir a los estudiantes su camino y que pierdan la asignatura, yo ahí digo, Señor, me estás pidiendo Yo le decía a Stephanie, ¿qué conflicto tengo en el corazón? Mi madre, lo que se merecen es que se pierdan la asignatura. Partida de flojo. Pero ¿cómo puedes tú ser así si tienes a Cristo aquí? Si eso no es lo que haría tu Señor, ¿verdad? Él no haría eso. Entonces, es eso. Ellos habían olvidado que cuando el sábado se dio y se introdujo en Israel era el descanso para el pueblo. Era la salud para el pueblo. Cuando ellos estaban en Egipto no tenían día de reposo. Trabajaban todos los días. Pero entonces el día de reposo se les convirtió en esclavitud, cuando tenía que ser un día para ser libres. Entonces eran más libres en Egipto. ¿Cómo se puede convertir el sábado en un día de esclavitud donde no se puede hacer el bien a los otros? Eso es lo que Jesús decía. ¿Es lícito que yo haga lo bueno o lo malo? O sea, si yo tengo a este tipo aquí, ¿por qué no lo voy a sanar? ¿Por qué no lo puedo sanar? Porque ustedes en sus tradiciones no lo aceptan, porque sus tradiciones valen más que la gente. Es lo que está diciendo. Yo no sé qué actividad hacemos nosotros o hacen ustedes. Tienen trato con personas. Una de las cosas por las que yo como bacteriólogo nunca trabajé extensamente, y yo seguro que no trabajaría, es porque estaba uno metido en un laboratorio y no tenía contacto con nadie. Ahí uno no tiene contacto con nadie, con los compañeros, pero no tienes contacto con la gente. Yo nunca entendí por qué una profesión como esa, en la que se sabe tanto y se aprende tantas cosas, se tiene que guardar tanto en un sitio y no se tiene contacto con la gente. De pronto hay cosas que mejorar. Hay otras profesiones que tienen más contacto con las personas. Entonces por eso me dediqué a ser docente.
porque ahí sí tengo contacto con la gente, muchísimo, tanto que ya a veces te satura, pero hay profesiones que uno no tiene contacto con la gente y se acostumbra a vivir así, como que ahí en esa rutina y no. Pero qué bonito es cuando alguien llega a tu consultorio, al lugar donde tú trabajas, a tu oficina. Qué bonito cuando tú, o a la empresa donde tú estás, y tú le puedes tratar con cariño, le puedes tratar con... Si esa persona se da cuenta y dice, oye, este tiene algo especial, este es distinto. Este no es como los demás, este no es como los demás electricistas. Este es un electricista que me ayuda, fíjate, qué bueno, este no es como los demás conductores. Cuando me lleva a mi casa, me habla, me aconseja. Yo conozco conductores que no son cristianos que cuando se acerca alguien, en Barranquilla me ha pasado, ellos son un poco distintos a nosotros. A pesar de que somos costeños, ellos tienen el barranquillero es más abierto, ¿no? Más jovial. Entonces, me pasa que, hey, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te fue el día de hoy? Y este man no me conoce, ¿cómo así? ¿Cómo te juega el día de hoy? Bien chévere. Hoy juega la selección, hoy juega no sé quién. Ahí está el Junior, no pela el Junior. Es Junior, hoy juega Junior. Pero me encanta porque es una forma de acercarse al otro, ¿verdad? Ese debe ser el sentido de la fe. No hay nada más sabroso que nosotros, por eso les decía esta mañana, cuando uno debe estar pensando en que esta palabra es para el uno, para el otro, para mí, hombre, no hay nada más sabroso que uno decir, yo tengo mi conciencia tranquila. La mejor almohada es una conciencia limpia, dice. No tengo problemas con nadie, no tengo dificultades con mi hermano, no estoy peleando con el pastor ni con la gente, ni con mis hermanos de la iglesia. Si hay algo que reconciliar, pues vamos a pedirle perdón o vamos a resolverlo, pero qué bonito es tener una conciencia tranquila. Es bueno y saludable para un momento en el camino parar, es bueno y saludable parar en un momento y revisar toda nuestra actividad espiritual. Paren y miren toda la actividad espiritual que usted hace, diga, ahí hay algo de religiosidad o realmente lo que estoy haciendo a nivel espiritual está enfocado en la gente. Qué bonito que uno pudiera hacer esa autorreflexión esta mañana. En toda la actividad espiritual que yo hago, hay un énfasis en el ser humano, en lo que para Dios es importante. Qué bonito que podamos hacer esa reflexión esta mañana, sin que nos dé miedo esa palabra, ¿no? Y yo quiero terminar, porque el cansancio de la fe muchas veces produce eso. El cansancio de la fe y la rutina de la fe produce esa religiosidad. Yo quiero terminar con Isaías, ese mismo pasaje de Isaías que era tan duro al inicio, miren cómo termina. Isaías 1:17, vamos a buscarlo, porque ahí dice, hay esperanza, no todo es malo, dice Isaías. Mira que el profeta termina diciendo, aprendan a hacer el bien. O sea, se puede aprender a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. Fíjate, cosas espirituales. Hagan lo bueno. Son cosas espirituales. Espiritual no solamente es recibir el Espíritu Santo y que me caiga el fuego. Eso no es espiritual. Hay cosas que son espirituales que hacen parte de la conducta y de la vida. El atender al prójimo es de las cosas más espirituales que hay. Es un fruto de la acción espiritual, dice la hermana, y es verdad. Es el fruto del Espíritu. Eso es lo espiritual.